es Josep Ballarri, director de inversiones de Arkia Banca. Josep, muy buenos días. Muy buenos días, buena semana. Ucrania aparte, los tipos de interés están marcando la evolución de los mercados, Josep, con una fortísima alza que ha llegado incluso a invertir la curva de tipos. ¿Qué valoración hacéis desde Arkia Banca de esta situación? Bueno, la verdad es que es una situación complicada, ¿no? Empezamos el año con un alto nivel de inflación, ¿vale? Ucrania solo ha hecho que contribuir a la complicación de este escenario con los incrementos de precios, pues, del petróleo, de los alimentos como el trigo, y todos los otros cereales, pero sobre todo a través del incremento del precio del gas, que se ha transmitido, pues como todos pues somos conscientes, en un incremento del precio de la energía, ¿no? Y esto pues tiene un efecto directo en todos, tanto en el consumo doméstico como en los costes empresariales. Esto al final pues ha acabado generando pues una inflación sobre la inflación que ya teníamos al principio de año, derivada de salir del COVID-19, que parece que ya casi nos hemos olvidado de él. Y la reacción pues ha sido que la Reserva Federal pues ha tomado la conciencia de que esta inflación es mucho más, se enquista mucho más de lo que ellos tenían previsto, y la reacción pues ha sido pues claramente subir tipos de interés, ¿vale? Hasta aquí pues el problema se ha agravado básicamente porque la acción de la Reserva Federal se centra en los tramos cortos de la curva de tipos de interés, y eso ha acabado provocando pues un aplanamiento de la curva de tipos con un incremento de los tipos en el corto plazo, mientras que en el largo plazo pues se ha mantenido, pues han subido, pero de una manera mucho más moderada, y han llegado incluso a este punto donde se invierte la curva de tipos de interés, ¿no? Y esto pues obviamente es preocupante porque, bueno, pues porque tradicionalmente pues una inversión de la curva de tipos pues acostumbra a predecir una recesión, ¿no? Una recesión que normalmente se produce en un plazo de entre 12 y 24 meses. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, pues obviamente esto es una posibilidad. No estamos seguros si esta vez sí podemos decir esto de que esta vez es diferente, pero sí que realmente en este caso hay una situación que es diferente de las habituales, ¿no? Y es que el mercado, pues sobre todo la curva de tipos de interés, pues está claramente manipulado por la Reserva Federal, y el hecho de que esté empezando a actuar pues con esta subida de tipos de interés de tipos de 25 puntos básicos que hizo hace poco, y la previsión de que de aquí a final de año pues en cada una de sus reuniones pues suba entre 25 y 50 puntos básicos, pues lo que ha hecho es que la curva suba por la parte más corta, ¿no? El siguiente paso que va a hacer la Reserva Federal seguramente va a ser, pues como ya la semana pasada ya empezó a introducir pues algunos de sus miembros, es empezar a recortar el tamaño de su balance. Eso va a tener un efecto pues en el otro lado de la curva, ¿no? En el lado más largo, y entonces pues podría llevar a una normalización de esa curva de tipos de interés, ¿no? Es una curva que ahora mismo pues está gestionada por la FED, y están gestionando nuestras expectativas a base de manipular el tramo largo y el tramo corto de la curva. Y nosotros lo que queremos es que están intentando pues, poner algo de freno a esa inflación sin romper el mercado, ¿no? Porque sabemos que pues, el lado largo de la curva de tipos de interés es el que afecta más pues, a la bolsa, sobre todo, ¿no? Y eso es lo que creemos que la Reserva Federal está intentando evitar. Mientras tanto, pues, el daño en renta fija lo tenemos de una manera muy clara, ¿no? Sobre todo porque pues, el tramo corto es donde hay más gente invertida, y nos está dando una situación pues obviamente complicada a nivel de los inversores. Pendientes de, evidentemente, esas consecuencias que se desprenden de esa política monetaria, de esa actuación de la FED, como estás señalando, una de las consecuencias directas que se está viendo también es la caída en los fondos de renta fija, que en algunos casos pueden ser mayores que los de renta variable. Sí, efectivamente, esto es una de las situaciones más difíciles de explicar a veces, ¿no? De hecho, yo creo que llevamos ya bastante tiempo, como un año, que una de las preguntas recurrentes es
¿qué opciones tienen los ahorradores conservadores? Para este año las opciones son cada vez más difíciles, ¿no? Porque estamos viendo pues, que los fondos de renta fija pues, están en la mayor parte de los casos pues, con rentabilidades negativas, ¿no? Esto empezó, bueno, como sabemos, al inicio del año con la inflación, pues caídas en renta variable y renta fija, lo vimos sobre todo en el mes de enero. Con la guerra de Ucrania, pues la situación se agravó sobre todo en renta variable, porque pues, ese miedo que se provocara una recesión por los problemas de materias primas que vienen de esas zonas, pues provocó una nueva caída de renta variable. Pero al cabo de semanas, pues como es habitual en el caso de correcciones derivadas de conflictos bélicos, pues el mercado pues, empezó a recuperar, pues asumiendo que la situación no era tan grave no a nivel humanitario obviamente, pero a nivel de la economía mundial la situación no era tan grave. El mercado empezó a recuperar, pero al mismo tiempo pues la Reserva Federal estaba empezando a subir tipos de interés y el resultado es que pues la bolsa ha subido y la renta fija ha caído, sobre todo porque la renta fija que más ha sufrido la acción de la Reserva Federal es la renta fija a corto plazo, que es donde están invertidos pues casi todos los fondos de inversión. Y eso es básicamente porque la mayor parte de las emisiones de renta fija privada pues se emiten pues, a tramos, pues normalmente tienen unos vencimientos entre 3 y 6 años, con lo cual pues justamente es donde la acción de la Reserva Federal ha hecho pues un daño mucho más fuerte. En consecuencia, pues el ahorrador más conservador, el que es más prudente y el que pues confiaba más en la renta fija, pues es el que se ha llevado la mayor parte de los daños, ¿no? Mientras que de renta variable, pues el mercado, pues mientras siga la economía pues funcionando y los niveles de desempleo en mínimos y se sigan creando puestos de trabajo, pues la economía sigue funcionando y se sigue creciendo y la bolsa pues va a seguir recuperando las pérdidas. Y antes de despedirnos, Josep, en este entorno, ¿cómo está Arquea Gestión posicionando sus carteras tanto de renta fija como de renta variable? Bueno, pues como está claramente es un entorno muy difícil, muy cambiante, ¿vale? Y cambia sobre todo en la parte de renta variable, cambia muchísimo a nivel de sectores, a nivel de países. O sea, hemos visto que empezaba el año pues, con Europa recuperando, después cayendo, después volviendo a recuperar. Y en un entorno tan cambiante es muy difícil seguir el mercado. En renta fija el sufrimiento, lo decíamos ahora, pues ha sido muy grave, sobre todo en los fondos de renta fija, porque donde más daño se ha hecho es en estos tramos cortos, donde están la mayor parte de las emisiones de mercado. En este punto nosotros vamos a seguir invertidos en ese tramo porque pensamos que el daño ha sido excesivo. Pensamos que las siguientes acciones de la Reserva Federal van a estar más dirigidas hacia el tramo largo de la curva de tipos de interés, justamente para evitar ese miedo, ¿no? Ese miedo a una recesión por la inversión de la curva. Creemos que todas las expectativas de subidas de tipos de corto están ya puestas en el mercado y creemos que hay más, hay un exceso de miedo a subidas de tipos de interés que nos son algo exageradas y en cambio creemos que en el largo plazo pues es donde sí que va a haber más movimiento, con lo cual pues ahí vamos a seguir invertidos en el corto o medio plazo y además pues con el soporte de que finalmente pues después de años, ¿no? Por primera vez pues ese tipo de inversiones vuelven a generar carry, ¿no? Volvemos a hablar de pues esas carteras tienen unas tires de alrededor del 2,5%, vencimientos de 4 o 5 años, con lo cual pues las rentabilidades pues se van a recuperar solo con el paso del tiempo y van a conseguir pues, rentabilidades positivas. En renta variable, como te decía, hemos visto muchos cambios hay que tener mucha cintura para gestionar estos cambios de los mercados, ¿vale? Con movimientos sectoriales muy drásticos. Nosotros estamos haciendo la enésima rotación sectorial, estamos volviendo a incrementar banca porque pensamos que este entorno de tipos al alza pues, la va a beneficiar, ¿vale? En cuanto va pues, a conseguir pues, a nivel de hipoteca pues, empezar a cobrar intereses, ¿no?
Estamos saliendo de sectores como el petróleo o la agricultura, que pues, lo han hecho muy bien, pero creemos que se han sobrecalentado. Y eso va a ser un poco la guía de nuestras acciones en los próximos meses. Sobre todo, ser muy prudente, evitar temáticas que están excesivamente calientes por estos bandazos del mercado, sobre todo derivados de la guerra, mantener muchísimo la calma y si nos tenemos que fijar en exposición geográfica, pues sobreponderar a Estados Unidos básicamente porque consideramos que es menos sensible a la inflación por la independencia del gas ruso, por una serie de razones que hacen que es una economía mucho más resiliente y muy mejor capaz de soportar un escenario como el que estamos viviendo. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Josep Bayarri, director de inversiones de Arkia Banca. Un placer haberlo tenido esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Buena jornada.